Hoy tengo una confesión que hacerles. Yo siempre les digo que lean la Biblia, que estudien la Biblia, que se sumerjan en la palabra de Dios. Les digo que se tienen que leer toda la Biblia, les digo que es algo que tienen que hacer diariamente, que no le tengan miedo. Pero yo misma le he tenido miedo, entre comillas, a sumergirme en ciertos temas o en ciertos libros de la Biblia en los que quizá no me he tomado el tiempo de desarrollar una investigación y entender el contexto. Hace como un mes empecé a tener como una convicción súper fuerte en mí que decía, Clara, toda la Biblia es importante y tú tienes que leerla toda. Eso no me llevó a tomar necesariamente la decisión de empezar a leerme como la Biblia en un año, no porque no me la quiera leer toda, sino porque, no sé, no siento que esa metodología es como para mí, porque a mí me gusta ponerme a estudiar temas, etcétera, y no quiero como correr. A veces me gusta quedarme en un pasaje mucho tiempo, en un libro mucho tiempo. Pero bueno, el punto es que yo tenía tiempo como estudiando aquellos libros que me parecían chéveres, aquellos libros que me llamaban la atención, todo el Nuevo Testamento, los Evangelios. A mí me encanta que sí, Gálatas, Efesios, que aprendes un montón, que te confrontan, etcétera. O me gusta como los libros históricos tipo Génesis, que aunque tienen muchas cosas complicadas, uno ya tiene familiaridad con las historias. Pero había ciertos libros donde decía, meterme como a estudiar esto desde el principio, pero con esa convicción que tomé acerca de la importancia de toda la palabra de Dios y entender que en toda la palabra de Dios hay un mensaje para mí. Dije, bueno, ¿cuál es el libro así como que tengo un versículo subrayado en toda mi Biblia? Y dije, Crónicas. Y empecé a estudiar Primera de Crónicas. Y el video de hoy es acerca de compartirles lo que aprendí estudiando este libro. No les voy a hacer mucha referencia histórica o teológica sobre esto, aunque sí hay algunas verdades teológicas, pero es como darles la motivación a que ustedes se metan en esas cosas que quizá no se sienten tan cómodas o tan conocidas, porque definitivamente hay mucho de Dios en toda la Biblia. Y les voy a confesar, o sea, yo empecé a leerme Primera de Crónicas. Aquí está mi Biblia, yo no sé si esto se puede ver, probablemente no, pero aquí hay como una lista de cómo estudiar Primera de Crónicas todos los días, y con unas concordancias y con algunas referencias que te ayudan en otros libros del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para que puedas entender como todo el contexto. Entonces yo empecé. Durante el capítulo 1, esto es Primera de Crónicas, ¿no? Durante el capítulo 1, 2, 3, 4, yo estuve profunda y completamente aburrida. Yo no estoy diciendo antes de que salgan a escandalizarse, ay, Clara dijo que la Biblia era aburrida, sacrilegio. No, o sea, obviamente no. Si me parece aburrida, probablemente es por mi propia ignorancia y porque hay cosas que todavía no logro entender y no logro conocer. Pero ciertamente esos primeros 4 capítulos y luego varios más después hablan solamente de genealogías, como esta persona era de esta tribu y tuvo este hijo, y este hijo tuvo este hijo, y así y así, y unos nombres complicadísimos. Además, a mí se me ocurrió estudiarla en mi Biblia en inglés, que hace que me suenen aún menos familiares los nombres. Pero el punto fue que yo dije, bueno, por disciplina yo la estoy estudiando. Si este libro termina siendo completamente una genealogía, pues esto tendrá un propósito y esto está en la palabra de Dios por una razón. Así que aquí voy. De verdad que los primeros días me costó, hubo días que no lo leí, o sea, no fue que lo hice porque si no hubiese terminado mucho antes, pero yo no dije como voy a abandonar ese libro, sino que dije lo voy a terminar y lo voy a leer. Y como al 5.º día sí decía como, yo creo que no voy a sacar mucho acá, menos mal que hay como referencias a otros pasajes como para estar leyendo todos los días, aunque sea algún pasaje que me sirva. Y, o sea, hoy puedo ver como que qué pensamiento tan ignorante y tan iluso tenía yo delante de Dios, porque este es uno de los libros que más me ha hablado en varios meses, de muchos devocionales que he hecho. Les voy a hablar solamente para que ustedes busquen las referencias después en su casa de algunos principios que aprendí en este libro. Obviamente no están todas las cosas que se pueden aprender, pero estas son las cosas que yo vi y acerca de las cuales Dios me habló directamente. La primera es algo que quizá algunos de ustedes habrán escuchado, que es la oración de Jabes. Eso se encuentra en Primera de Crónicas capítulo 4. Básicamente aquí tienes 3 capítulos con muchos, o sea, cientos de personas que te van contando genealógicamente. Y no sé quién, hijito de no sé quién, y no sé quién tuvo no sé quién, y no sé quién tuvo estos 3 hijos. Y eso es pura genealogía, o sea, no hay más nada en esos capítulos. Y empieza el capítulo 4 igual. Y de repente, en el versículo 9, se detiene.
y habla de Jabes, que era uno de los hijos. Ah, no, mentira, aquí ni siquiera te dice de quién era hijo. Jabes aparece. Yo tengo que buscar mejor esa genealogía de Jabes, pero en ese momento no te dijeron quién es el papá de Jabes. Simplemente dice: Jabes fue más honrado que sus hermanos. Su madre lo llamó Jabes y dijo: porque lo di a luz en dolor. Jabes significa dolor. Ustedes saben que para el pueblo judío existía una fuerte tradición de que tú no le llamabas a tu hijo simplemente como un nombre que te parecía bonito. Tú le ponías un nombre a tu hijo que no solamente significara algo relacionado con quién era él en ese momento, sino con lo que él iba a hacer. Y efectivamente ese nombre marcaba el destino de esa persona, pero con Jabes fue diferente. Básicamente acá dicen, te echan el cuento de que le puso Jabes porque significa dolor, o sea que se hubiese podido pensar que la vida de Jabes iba a estar llena de dolor, pero dice en el versículo 10: Jabes llamó al Señor y le dijo: si tan solo me bendijeras, extendieras mi frontera. Estoy traduciendo, entonces quizá no le suena tan bien. Si tu mano estuviera sobre mí y me guardaras del peligro para que yo no pasara por dolor. Y Dios le concedió su oración, su petición. Y ya. Y yo me quedé así. Y después, ¿saben qué pasa? Siguen las genealogías. Taga, dijo, no sé qué. Y uno como, ¿por qué se detendrían a contar esto? Y el primer principio que aprendo, yo había escuchado de la oración de Jabes hace mucho tiempo, pero esto me lo recordó volverlo a leer y leyéndolo en su libro de contexto, que con Dios lo que me quedó y lo que recordé es que con Dios es posible desafiar lo que todos dicen va a ser nuestro destino. Si uno nació en una familia disfuncional, o uno tiene ciertos impedimentos, o uno tiene una configuración de su vida que todo el mundo y hasta uno mismo dice: no, es que mi vida va a ser así. O si toda tu vida alguien ha dicho algo de ti porque es que ella tenía esto y entonces va a ser así. Lo que me enseña la palabra de Dios es que con Él es posible desafiar las circunstancias y desafiar el destino. Y tenemos que tener una relación tan cercana con Él que nos permita decirle a Dios: Señor, líbrame de esto que todos dicen que es mi destino. Otro principio que veo, no les voy a referir aquí específico porque pasa muchas veces en este libro, es el hecho, y esto sobre todo recapitula el reinado de David, es que era increíble como David, que tenía puesta su confianza en Dios, llamaba a Dios, buscaba a Dios, y Dios siempre, 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 por esa confianza y por esa fe que tenía David puesta en él, porque sus ojos estaban en Dios, siempre le daba la victoria en las batallas. Muchísimas veces David peleó, y el ejército de Israel peleaba contra una milicia que era en hombres muchísimo más grande, militarmente invencible para Israel, y Dios les daba la victoria, porque David siempre consultaba, siempre preguntaba y sobre todo siempre confiaba en Dios y le preguntaba a Dios: ¿qué hago? ¿Voy para esta batalla? ¿No voy para esta batalla? Ayúdame, fortaléceme. Y Dios siempre le daba la victoria en situaciones que militarmente era imposible. Esta tiene que ver un poquito con el segundo principio, pero es mucho más específico y puedo decir que fue lo que más me habló Dios en todo mi estudio de Crónicas, y es que Dios valora, para Dios es sumamente importante que le consultemos, que le preguntemos ante decisiones fundamentales que tenemos que tomar. No importa cuán lógica parezca una decisión específica, primero hay que preguntarle a Dios. Y aquí hacen como la comparación de por qué Saúl pierde su reinado, y lo dice claramente: porque no consultó a Dios. Se puso a consultar a otra gente, a gente que leía el futuro, a gente que buscaba respuestas en cosas que no eran Dios. Y Dios removió a Saúl del reinado y nombró rey a David. Y no era solamente que lo nombró rey y lo dejó, sino que como David siguió consultándole y siguió poniendo su confianza en él, el Señor estaba con él y le seguía bendiciendo porque él le seguía consultando. Era una relación fluida de te pregunto qué hago y tú me dices qué hacer, y así lo hago. El cuarto principio que aprendí de Crónicas es una consecuencia del tercero. Hay muchos pasajes en Crónicas en donde David se equivocó un par de veces, porque ojo, no les estoy diciendo que David nunca se equivocó y nunca pecó. Hubo momentos de debilidad donde flaqueó, donde falló, en donde no le preguntó a Dios un par de cositas, y eso conllevó a muerte de personas, eso conllevó a grandes desastres en Israel. Entonces, el cuarto principio es que no consultar a Dios puede tener consecuencias graves en nuestras vidas y en las de otros.
Les invito a que se lean más o menos como del 14, o sea, Primera de Crónicas 14 en adelante, porque van a encontrar este principio muy bien reflejado. De hecho, en el capítulo 17 hay un episodio que me habló tanto, y lo veo en nuestros días, y lo veo en mí, y lo veo en otra gente, y digo, Señor, o sea, tenemos de verdad que preguntarte, tenemos de verdad que consultarte. Básicamente lo que sucedió es que David quería construir un templo a Dios, quería construir la casa del Señor. Y a él, como él era tan bueno y tan chévere, tan buen hijo de Dios, dijo, Señor, ¿cómo es posible que yo vivo en esta casa de cedro y que tú no tienes lugar de descanso? Voy a construirte una casa. Y vino un consejero, creo que era Natán, y le dijo, David, haz lo que tú quieras porque el Señor está contigo. Es como, dale, que todo lo que tú hagas, Dios lo va a bendecir porque Él está contigo y Él te ama. Pero resulta que, creo que esa misma noche, Dios le habló a Natán y le dijo, hey, ve y dile a David que esto no es así. Yo estoy diciendo que no, que yo no quiero que me construyan un templo porque David no es el que lo va a hacer otra persona que al final terminó siendo su hijo Salomón, pero no es mi voluntad que lo haga él, no tiene él que hacerlo. Entonces, pienso en cuántas veces nos pasa eso en nuestra vida. Cuántas veces yo digo, no, yo lo voy a hacer porque todo lo que yo hago Dios lo bendice, y voy a hacer este negocio, y voy a hablar con tal persona, o voy a decir lo que yo pienso, mi propia opinión, porque Dios está conmigo y ya me enseñó todo lo que yo tenía que saber, o el Espíritu Santo habita en mí, entonces yo hago. Consultémosle a Dios. Por eso es tan importante, y por eso uno parece como un pájaro carpintero fastidiando. Hay que orar todos los días, hay que llevarle nuestro día, nuestras decisiones a Dios todo el tiempo, porque no es así. Ni siquiera David tenía como un perfecto entendimiento de la voluntad de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, esta es la invitación, que pensemos en este principio de que siempre hay que consultarle a Dios cuál es su voluntad. Creo que llegamos por el quinto principio, pero algo que este realmente me da risa, porque es como que veo la naturaleza humana en estas páginas de una historia tan antigua. No me voy a extender demasiado aquí, pero básicamente era como que estaba David siendo rey, y en un reino lejano él escuchó de un rey amigo que había fallecido, y él quiso enviar como unos regalos por medio de su equipo, de su gabinete de gobierno, al hijo y a la familia de ese rey que había fallecido. Él solamente estaba siendo nice, él estaba siendo educado y considerado, y resulta que entonces llegaron allá a ese reino como a darles el pésame y ofrecerles regalos, y los consejeros del hijo del rey, que se había muerto, le dijeron como, no te crees esos regalos, esta gente seguro viene a investigar cómo estamos de fortaleza después que el rey se murió. Y los agarraron, les raparon el pelo, los tuvieron retenidos, y total que esto después se desató en una guerra con Israel. La conclusión del principio aquí es, al ser humano le encanta pelear por pelear. Uno de nuestros peores pecados y tendencias es que nos encanta la confrontación y decirle cosas malas al otro, y hacer como contienda solo porque sí. De verdad, ustedes leen la historia, está en todo el capítulo 19 con los amonitas. Ustedes leen la historia y dicen, de verdad esta guerra empezó así, porque ellos pensaron que habían mandado espías, y lo que estaban haciendo era como un regalo, pues, por el sentido pésame. De verdad que el ser humano nunca deja de sorprendernos. Y el último principio sobre el que les quiero hablar, que aprendí en Crónicas, de verdad hay más cosas, ahorita estoy pensando que me gustaría compartirles más, pero este video ya va un poco largo, es acerca de que, es algo que les había comentado ya, David se equivocó varias veces, y una de estas equivocaciones, para que ustedes no crean que David era perfecto, y por ende ustedes y yo tenemos que ser perfectos para que Dios nos use, y esto pasa, y por eso tenemos que andar súper pilas, es que el capítulo 21 empieza diciendo esto: Satán se levantó otra vez en contra de Israel e incitó a David a contar al pueblo de Israel. Y David empezó a contar al pueblo de Israel. Entonces tú dirías, pero ¿David escuchaba al diablo? Pues sí, lo escuchaba. Entonces, si así era con David, ¿cómo no? ¿Cuánto más nos puede pasar a nosotros? Y aquí básicamente lo que pasó es que el diablo tenía un plan, David lo escuchó, David, en vez de ir, consultar a Dios, hablar con Dios, procesarlo con Dios, dijo, es verdad, vamos a hacer un censo, vamos a contar cuánto es el pueblo. Yo cuando lo leía decía, bueno, pero ¿qué tiene de malo? O sea, ¿por qué a Dios pudiese no haberle parecido hacer este censo? Claro, después entendí que la idea de contar realmente era porque quería contar su poderío militar, quería contar qué también estaba a nivel bélico.
¿Y qué significaba eso? Que David por un momento quitó sus ojos de Dios y que Dios era el que le daba la victoria y dijo, no, yo quiero contar cuánta gente tengo para saber cuán fuerte soy. Es como cuando uno, que a mí me pasa, se mete como en la cuenta bancaria, ahí tengo el dinero, ahí tengo el dinerito, sí. Esa no es mi seguridad es que Dios es mi proveedor. Entonces, como David quitó sus ojos de que la fuerza y todas las veces que Dios le había dado victoria militar, aunque él no tenía realmente el número militar y el poderío militar para ganar, David quitó sus ojos de eso y dijo, sí, vamos a contar. Y eso tuvo unas consecuencias terribles, Dios le mandó un castigo. Bueno, léanse todo lo que es el capítulo 21, sí, 21, en el 21 van a encontrar eso. Bueno chicos, este video ya no lo voy a hacer más largo, solo quería dejarles como la motivación. Pueden leer Primera de Crónicas y me lo comentan, me mandan mensajes por aquí o por Instagram, de verdad que lo disfruté muchísimo. Pero motivarlos a que abran sus Biblias y no solamente en aquellas partes bonitas, aquellas partes que nos consuelan, porque necesitamos conocer la naturaleza de Dios como un todo. Dios siempre es bueno, Dios siempre es maravilloso, pero yo definitivamente terminé este estudio y sentí que conozco un poquito más a mi Señor, que conozco un poquito más del carácter de Dios, me sentí más cerca de Dios y honestamente sentí mi pecado y mi corazón más expuesto, pero también entendí el amor inagotable de Dios y la esperanza que Él es para mí, aún en medio de mi pecado. Y bueno, espero que este video les haya gustado, déjenme en los comentarios si quieren que haga más videos como este y nos vemos en el próximo.